Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Oscar Denise y Aslemberg, un romance que parecía sacado de una película de amor, pero que hoy está en el centro de la tormenta mediática. La noticia ha estallado, la familia de Oscar ha roto el silencio y ha declarado con contundencia que fue así quien decidió poner fin a la relación. Esta relación la terminó Aslemberg, señalaron con firmeza, palabras que ahora retumban en todos los programas de televisión y portales digitales. Todo comenzó cuando la prensa captó a Oscar en un restaurante, con semblante serio y evitando responder preguntas sobre Asl. Días después, fue la propia familia del cantante y actor quien dio una declaración inesperada. Según ellos, Oscar estaba profundamente ilusionado y dispuesto a dar un paso más en su historia con Asl. Pero de repente, ella tomó la decisión de distanciarse. Oscar estaba feliz, soñaba con construir algo sólido. Fue Asl quien se alejó, habría dicho un miembro cercano de la familia. La prensa española e internacional no tardó en hacerse eco de la noticia. Las especulaciones comenzaron a crecer, ¿hubo una traición? ¿O simplemente se apagó la chispa del amor? En entrevistas recientes, Aslemberg se mostró reservada, pero lanzó una frase que avivó aún más la polémica: a veces el corazón necesita silencio más que palabras. Estas palabras fueron interpretadas como un cierre definitivo a una etapa. Por su parte, Oscar no pudo ocultar sus emociones. Frente a sus amigos más cercanos, habría confesado: yo no quería que esto terminara así. Luché hasta el último momento, pero Asl tomó su decisión. La sinceridad en sus palabras dejó entrever un hombre vulnerable, afectado por la ruptura, pero también dispuesto a respetar la elección de la mujer a la que amó. Los fans, especialmente las mujeres que siguen con devoción a Aslemberg, no tardaron en reaccionar. En redes sociales, miles de mensajes inundaron las plataformas, unos apoyando la fortaleza de la actriz y otros mostrando empatía hacia Oscar. En Twitter, un comentario se volvió viral: cuando una mujer dice basta, hay que escucharla. Fuerza, Asl. Pero también hubo mensajes que buscaban consolar a Oscar: el verdadero amor no se pierde, se transforma. Ánimo, Oscar. Lo más impactante de esta historia es el papel de la familia. Con declaraciones tan claras, dejaron a la luz una verdad que muchos intuían, pero que nadie había confirmado. Para los medios, esta versión añade un ingrediente de dramatismo, porque coloca a Asl como la responsable del final. Sin embargo, quienes conocen a la actriz aseguran que siempre fue honesta en sus sentimientos y que prefirió cerrar la relación antes de vivir una mentira. En una de sus últimas apariciones públicas, Asl fue captada con una sonrisa tranquila, aunque esquiva a las preguntas sobre Oscar. Cuando un reportero le preguntó directamente: ¿terminó por decisión tuya?, ella respondió con un tono sereno: cada historia tiene su tiempo, y el nuestro llegó a su fin. Estas palabras confirmaron de manera sutil lo que ya había dicho la familia Denise. La tensión mediática creció todavía más cuando, apenas una semana después de la confirmación de la ruptura, comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo interés en la vida de Asl. Aunque ella no confirmó nada, las cámaras la captaron asistiendo a un evento acompañada de un grupo de amigos entre los que se encontraba un reconocido productor teatral. La prensa, siempre dispuesta a generar titulares, insinuó que este podría haber sido un detonante en la separación. Sin embargo, quienes la conocen de cerca aseguran que Asl simplemente buscaba refugio en su círculo íntimo, intentando sanar de una manera discreta y lejos de los focos. Oscar, por el contrario, eligió un camino distinto, no se alejó del ojo público. Se presentó en varias entrevistas televisivas relacionadas con sus proyectos artísticos, y aunque intentó hablar únicamente de trabajo, inevitablemente surgían preguntas sobre su vida personal. En una de esas ocasiones, visiblemente emocionado, afirmó: cuando amas de verdad, respetas incluso cuando duele. Eso estoy haciendo yo. Estas palabras, reproducidas en todos los medios, hicieron que sus fans lo vieran como un hombre noble, entregado al amor hasta el final.
Mientras tanto, los analistas de espectáculos comenzaron a debatir sobre la importancia de las declaraciones familiares. Algunos periodistas consideraron que la familia de Oscar no debió involucrarse públicamente, ya que eso ponía a Asle en una posición incómoda. Otros, sin embargo, interpretaron esas palabras como un intento de limpiar la imagen del cantante, mostrando que él no fue quien decidió la separación. El debate se instaló: ¿fue una jugada estratégica o un desliz emocional? Las redes sociales continuaban ardiendo. Los seguidores más jóvenes de la pareja creaban compilaciones de momentos románticos, recordando escenas de películas y telenovelas donde ambos irradiaban complicidad. En TikTok, videos con el hashtag #Canasla alcanzaron millones de visualizaciones, acompañados de canciones melancólicas y mensajes de nostalgia. Algunos incluso escribían: ojalá la vida les dé una segunda oportunidad. Por su parte, Asle mantuvo un perfil bajo, aunque compartió en Instagram una imagen significativa, un paisaje de mar con el atardecer en calma y la frase "todo pasa". Sus seguidores interpretaron ese gesto como una señal de que estaba en proceso de sanación. Los comentarios no se hicieron esperar: tu paz vale más que cualquier amor, eres un ejemplo de valentía. En paralelo, surgieron rumores de que Oscar estaba canalizando su dolor a través de la música. Fuentes cercanas aseguraron que estaba escribiendo nuevas canciones inspiradas en la ruptura. Para él, la música siempre ha sido un refugio, comentó un amigo íntimo. No sería la primera vez que un artista convierte sus heridas en arte, y sus fanáticos esperan ansiosos escuchar esos temas que prometen estar cargados de emoción y sinceridad. La situación llegó a tal punto que algunos críticos comenzaron a hablar de la novela de la vida real. Programas de televisión dedicaban largos segmentos a analizar gestos, silencios y palabras de ambos protagonistas. Se recordaban episodios pasados de la relación, desde los momentos de felicidad hasta las primeras señales de distancia. Cada detalle era diseccionado con lupa, alimentando el morbo de una audiencia ávida de historias de amor y desamor. Finalmente, lo que queda claro es que tanto Oscar Denis como Aslember se enfrentan a un nuevo capítulo en sus vidas. Aunque sus caminos se han separado, ambos cuentan con el cariño de sus seguidores y el respeto de la industria artística. Sus trayectorias profesionales continúan brillando, pero sus corazones atraviesan un proceso de transformación que los medios han convertido en espectáculo. Tal vez, con el paso del tiempo, la historia se recuerde no solo como un escándalo mediático, sino como el relato de dos personas que se atrevieron a amar intensamente y que, cuando el destino así lo quiso, supieron soltar con dignidad. Queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue correcta la decisión de Asle? ¿O creen que Oscar merecía una segunda oportunidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios, porque me encantaría leerlas todas. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video con sus amigas para que también se unan a la conversación.